Muy bien, damos la bienvenida a un nuevo culto, un nuevo domingo aquí en la iglesia y vamos a comenzar orando para poner todo esto en las manos del Señor y oramos también por aquellos que vienen de camino. Yo sé que el que sea una horita antes, el culto a las 11 nos cuesta llegar a veces en domingo, en vacaciones, con el calor, cuesta dormir. Así que vamos a orar para que los que vengan de camino puedan llegar y disfrutemos todos juntos el culto. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por permitirnos venir cada domingo a este lugar a cantarte, a alabarte, a aprender más de ti. Oramos, Señor, para que en cada uno de los que están aquí, o los que están conectados en casa, o los que verán el culto después, tú puedas derramar bendiciones, Señor, sobre ellos y sobre nosotros, Padre, y que realmente, Señor, disfrutemos de tu presencia cada día, que no sea, Señor, simplemente un momento ritual, sino que sea un momento, Señor, de comunión íntima contigo, donde podamos sentir tu presencia, Señor. Y oramos que en este culto tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos enseñes, que, Señor, escuches nuestra alabanza, aunque sea imperfecta, Señor, nuestros corazones. Y oramos para que tú limpies, Señor, nuestros corazones de todo pecado. Queremos estar limpios delante de ti. Gracias, Señor, por permitirnos un domingo más congregarnos con libertad cuando en tantos lugares hay persecución. Gracias, Señor, porque podemos abrir la palabra con libertad y podemos, Señor, escucharte con libertad. Que podamos poner los ojos en ti, Señor, y nada nos distraiga de ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y quería comenzar con un salmo, el Salmo 133, que dice así. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y a veces cuando leemos este salmo nos cuesta entenderlo. Y la armonía, ¿no es cierto?, es cuando va todo de tal forma que es agradable, e incluso en la música es agradable para el oído, ¿eh? Una cuerda desafinada que suena fuera de la armonía, o cuando uno se equivoca en una nota o un acorde, trina, ¿no es cierto? Chilla, ya no suena tan bonito, ya no es tan lindo. Pero cuando habitamos juntos en armonía, cuando hay esa comunión a pesar de las diferencias, es precioso. Y es lo que buscamos aquí, habitar, y dice, mirad cuán bueno es y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y después da el ejemplo del óleo que se usaba para ungir, el óleo que se usaba para curar, el óleo que se usaba para aromatizar, como se usaba en aquella época, que era algo muy bueno, y también como el rocío, que era lo que alimentaba y hacía los valles verdes, ¿no? Porque allí toda zona seca y solo el rocío era lo que daba que hubiera vida. Pero después me gusta cómo termina, dice, porque allí, o sea, donde habitan los hermanos juntos y en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esperamos que este sea un culto de mucha bendición y de vida eterna. Que si alguien viene o ha venido o vendrá en este tiempo mientras, o va llegando sin Cristo, se pueda ir con Cristo de este lugar. Que no se vaya vacío, no se vaya igual que vino, ¿no? Que pueda conocer a nuestro Señor. Así que con eso en mente, vamos a tener el culto de hoy. Y antes de pasar al grupo de alabanza, quería dar los anuncios. Quería avisar que este martes vamos a tener nuevamente el culto de oración por Zoom. El día jueves también va a ser por Zoom. Ya después comenzaremos presencial nuevamente, pero todavía lo hacemos por Zoom. Es culto de oración y estudio bíblico. Así que os desafiamos. Los dos son a las 19 horas y queremos que estéis allí y que estéis orando. No solamente orando por los motivos que se ponen de intercesión allí en la iglesia y todo lo demás, sino que también allí puedes pedir si tienes algún motivo de oración y que esté la iglesia también orando por ti, ¿no? Y donde la iglesia ora, Dios hace y Dios se mueve, y eso es precioso. O Dios nos hace entender su voluntad y a veces aceptar lo que Él está enviando. Así que te invitamos a que puedas estar en el culto de oración, también para que ores por nuestros pequeños que se van de campamento. Mañana ya tenemos el campamento de los peques, salimos a las 9 de la mañana, 9:30 de aquí, desde la iglesia, tempranito, 9:30 a 10 como tarde. Ya algunos ponen cara de tengo que madrugar, pero sí, 9:30 a 10 vamos a estar saliendo, queremos llegar temprano allí. Estamos yendo un buen grupo, 2 furgonetas y un coche, o sea, es un buen grupo de niños que estamos llevando con monitores y demás, así que oremos para que Dios siga obrando en los campamentos. También comunicarles que tuvimos la tercera semana de campamento de jóvenes. Pudimos llevar otro grupito de Toledo, algunos que repitieron y algunos nuevos. Llevamos algunos nuevos más que fichaje de última hora. Así que fuimos en total 16. Venían las 2 furgonetas llenas también. Y fue bueno ver jóvenes
escuchar de la palabra del Señor, ser desafiados por la palabra, algunos tomar decisión y otros seguir pensando, porque la palabra nunca vuelve vacía, siempre queda ahí en el corazón y sigue trabajando. Pero mejor que hablarlo y contarlo es verlo, ¿verdad? Así que Eric nos va a poner un pequeño video de la segunda semana, ahora sí, podemos ver el resumen del campamento. Vamos a hacer la segunda, después el que quiere la tercera semana de los que repitieron, tengo allí los 2 vídeos, se los puedo pasar, pero vamos a ver la segunda, que es cuando fuimos el grupo más grande, si Eric lo pone allí, y luego, si algún joven quiere compartir de esta semana pasada o lo que fue el campamento, también tiene esa oportunidad.
Muy bien, ese fue un pequeño resumen de 7 días en 5 minutos. Pero bueno, no sé si algún joven quiere compartir algo más de lo que fueron estas 2 semanas, de alguno de los que no compartió la semana pasada. Última oportunidad. ¿Nadie? Pues nada. Aquellos que vienen por primera vez, tenemos personas viniendo por primera vez en la iglesia y ya sabéis, mi costumbre y por mí mismo no soy de ponerlos de pie ni hacerlos presentar, salvo que queráis. Así que si alguien de los que vienen por primera vez quiere presentarse o decir su nombre y demás, puede hacerlo con libertad, este es el tiempo. Y si no, continuamos. ¿Alguien? Sí. Pues bienvenidos. Pues muy bienvenidos y esperemos que les veamos más seguido por aquí, que sientan esto como su casa también y podamos ayudarles en todo lo que podamos y ser parte también de nosotros. ¿Alguien más quiere presentarse? Pues nada, después saludemos a los que vienen por primera vez y son un poco tímidos. Yo lo digo porque yo era de los que no me presentaba, yo me escondía atrás en un rinconcito. Era muy tímido y sé que es muy incómodo, entonces no quiero que nadie se sienta incómodo. Así que bueno, damos la bienvenida a todos y ahora sí, ya dimos los anuncios, vamos a comenzar con el tiempo de alabanza. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que pase aquí adelante. Creo que no me he olvidado de nada y vamos a comenzar con el tiempo de alabanza. Sí, sí, me olvidé de algo. Yo sabía que me olvidé de algo. Yo sabía que me olvidé de algo. Tuvimos, ¿has visto? Estuvimos orando por Marcos, que estuvo en Ecuador, y por Eric, Marcos Inese, ¿vale? Que estuvo en Ecuador ministrando allí y siendo muy usado por la iglesia. Y también Eric, me mandaron un vídeo donde Eric está en una plataforma, no sé cuántos jóvenes por allí, y si quiere compartir un poquito de su experiencia, que sí, ¿verdad? Venga, Eric. Porque esto es bueno. ¿Y por qué es bueno? Si se habría ido y no habría pedido oración, quizás no, pero la iglesia estuvo orando y fuimos parte de lo que pasó allí en Ecuador y también le voy a pedir a Marco que con 2 palabritas nos cuente un resumen. ¿Empiezas tú o yo? Yo. Ok. Eh, no, pues, ¿qué decir? Yo al principio de los días estaba confundido sobre qué iba a decir hasta que al final me di con un tema que yo creo que es perfecto para los jóvenes. El primero ponía ejemplos de casos de los jóvenes actualmente, como por ejemplo lo que puede ser las drogas, el aborto y todo ese tipo de cosas que puede llegar a impactarles. Y una vez pasado con esos, puse un testimonio de una persona conocida aquí en la iglesia, Juan Carlos el Majo, que yo creo que es un testimonio perfecto para los jóvenes hoy en día, ya que él tuvo una relación con eso de la droga y todo eso. Y por último, o sea, di sobre la presión social, ya que una vez traspasada la fase de arrepentimiento y ser una nueva criatura, yo creo que para mí la prueba más difícil era que es la presión social. Y todo bastante bien, la verdad. Me acogieron ahí bien. Me hice muchas amistades, la verdad. Y de gran bendición, la verdad. No más que decir. No lo sé. Bueno, por mi parte, la iglesia Centro Cristiano de Sinincay, que seguramente me están viendo porque ven todos los cultos, me han dicho, prácticamente, son bendecidos también con la palabra. Así que manda un abrazo enorme para la iglesia nuestra. Así que me ha dicho, por favor, dile a la iglesia que os queremos y que mandamos un abrazo enorme también desde la distancia. Así que eso primero. Luego contaros que estuvimos trabajando con los matrimonios y también estuvimos predicando la palabra. Y así que hubo mucha gente que fue por primera vez, conoció al Señor, muchos de ellos también recibieron al Señor, así que fue un tiempo precioso. Y justamente coincidió que fue el aniversario de esa iglesia, 19 años, también trabajando ahí con las personas. Entonces
unas vacaciones bendecidas, gracias a Dios, y también trabajando para la gloria de Dios. Así que es eso lo que hemos hecho. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al tiempo de alabanza y con libertad. Os podéis poner de pie, podéis aplaudir, podéis hacer todo porque estamos delante de la presencia del Señor. Hermano, muy buenos días. Esta mañana venimos preparados para alabar a nuestro Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Cierto que estamos de vacaciones, muchas veces pues nos olvidamos un poquito de las cosas del Señor, y muchos jóvenes y los niños están muy llenos también de la presencia del Señor, sobre todo los que están yendo de campamento, están siendo muy bendecidos y vienen con ese gozo, ¿no? Con esa alegría, y hoy se les va a escuchar a los jóvenes alabar al Señor como no vean, ¿no? Porque y sobre todo también a los niños, porque en ellos está la fuerza. Dice el Señor en su palabra: acuérdate de mí en los días de tu juventud, antes que vengan los tiempos malos, y días en los cuales no tengo contentamiento. He desaprovechado esa oportunidad de ser joven y poder alabar y poder trabajar para el Señor. Y ahí vamos a escuchar a nuestros hermanos los jóvenes en este día, y bueno, y además todos los que tenemos más edad tampoco no seguimos siendo jóvenes, ¿no? Y hay que cantar al Señor con gozo, con alegría, porque la única razón que estamos aquí es porque el Señor nos ama y amamos al Señor. Amén. Bueno, son pocos, ¿verdad? Porque realmente los que amamos al Señor tenemos que decir amén. Gloria al Señor, ¿no? Gocémonos siempre. El Señor dice: estéis gozosos en todo tiempo, en toda circunstancia, aun cuando pasen momentos difíciles, ¿no? Job estaba pasando momentos difíciles, pero sin embargo él estaba alabando también al Señor con su manifestación, manifestando de que él vive, ¿no? Que él estaba presente. No decía: Dios no está, Dios no existe. No, él decía: sí, bendito sea el Señor. Entonces la única razón, vamos a cantar este día, ¿no? Alabar al Señor, la única razón por la que estamos aquí. Amén. Señor.
Dios Todopoderoso, a quien debemos alabar y bendecir su nombre cada día, cada día. Vamos a continuar realmente a alabar a nuestro Señor, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Todos los ángeles están, dicen Apocalipsis, ¿no? Que todos los ángeles están alabando al Señor en todo tiempo. Santo, santo, santo. ¿Y qué más nosotros? No somos nada. Nosotros somos, por la misericordia del Señor estamos aquí, que no somos nada. Somos como un puñado de sal que le tiras al agua y no se le ve, ¿verdad? Eso somos nosotros, somos nada. Entonces, vamos a alabar al Señor porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Y vamos a decir, te alabaré, oh Señor. Cántale realmente al Señor, hermano. Cántale a Él. Él es digno de alabanza. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, alabando a nuestro Señor, porque hoy hemos tenido una bendición muy grande. Realmente el Señor no se olvida de nosotros. Él es fiel. Él es fiel. Es un Dios de amor. Es un Dios que nos ha dado una oportunidad para poder llegar a Él. Nuestro Señor ha enviado a su Hijo amado, lo más bonito, lo más hermoso que Él tenía. ¿Cuántos serían capaces de entregar a su Hijo para morir? ¿Cuántos de los que son padres o madres darían lo único, lo mejor que tienen, su Hijo, que no le toque ni la mosca le tope, ¿verdad? Y darle a morir. El Señor realmente no ha escatimado a su Hijo, nos ha dado a su Hijo amado a morir en aquella cruz para que podamos tener salvación y vida eterna. Realmente esto es un regalo precioso que el Señor nos ha dado, ¿no? Y a morir como un vil pecador. Realmente Él ha cargado todo el peso, ¿no? ¿Dónde fue a morir? En la cruz. En aquella cruz que nos recuerda el pago de ese precio, ¿no? El Señor ha pagado ese precio que nosotros teníamos que pagar. Todos estábamos yendo directamente al infierno y Dios nos ha dado una oportunidad porque nos ama, ¿no? Es un Señor que realmente Él es fiel. Todo el tiempo
nuestro Señor es fiel. Y vamos a cantar ese himno que dice en la cruz, donde este Señor, nuestro Señor Jesús, pagó ese precio. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Realmente, pues nuestro Señor, Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Él entregó su vida, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros, ¿no? Y ¿para qué fue? ¿Para qué entregó nuestro Señor Jesús su vida? Para librarnos de la muerte eterna, ¿no? Dice que nosotros ya no vamos a vivir, los que nos vamos solamente dormimos, ¿no? Por un momento. Y realmente es el Señor, es el que nos construye, nos reconstruye, nos fortalece, quita todo de nuestra mente. Todo lo que hay en nuestra mente, el Señor lo que quiere es quitar y poner su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Al Señor mucho le interesa nuestro pensamiento, mucho le interesa nuestro corazón, porque todo lo que tú piensas es lo que haces, ¿no? El Señor quiere renovar nuestra mente, fortalecer nuestro espíritu y habitar en nuestro corazón, y que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y el Señor lo que quiere es edificar nuestra vida, edificarnos con su palabra, con su amor, con su misericordia. Y vamos a decir en esta mañana: edificaré mi vida. Amén. Recibí toda adoración.
Realmente la palabra del Señor es lo único que nos da la fortaleza para seguir adelante. Amén, hermanos. La palabra del Señor es lo único que nos sostiene. Hay tantas cosas en el mundo, ¿no?, que el enemigo ha puesto ahí como una telaraña todo para que se peguen todos los mosquitos, ¿verdad? Y realmente esto de la araña muchas veces me hace pensar a mí, porque por lo que sea, ¿no?, pasan el mosquito de casualidad, distraída, y se pega ahí y no puede salir. Viene la araña y le enreda, y esto es lo que hace Satanás. Pone todo su telaraña y de casualidad, queriendo o sin querer, ¡pum!, nos apegamos a cualquier cosa y viene el enemigo, te va enredando y ahí estás atrapado, ¿no? Y eso es lo que hace realmente, es aún los escogidos, ¿no?, vamos a caer en esto, dice la palabra del Señor. Tenemos que estar orando todo el tiempo, ¿no? Tenemos que estar buscando del Señor para no ser atrapados. Tenemos que estar orando, leyendo su palabra, analizando cada día, para que no seamos tentados, sino y caigamos en esa trampa del enemigo. Sobre todo orar unos por otros, por la familia, por los jóvenes. Realmente tenemos una lucha muy grande en este tiempo, y tenemos que ayudarnos unos a otros, sobre todo en la oración. Yo creo que es el Espíritu Santo del Señor es que nos va a ayudar y nos va a fortalecer cada día, ¿no? Porque si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, realmente por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Y para esto necesitamos que aumente nuestra fe. ¿Y cómo aumenta nuestra fe? Leyendo la palabra del Señor, que es el que nos da la fortaleza, cambia nuestra manera de pensar, nuestras decisiones de cada momento. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará, dice la palabra del Señor. Orar por los niños, por los jóvenes, por los adultos y la familia, mantenerse unidos, porque todo está siendo destruido. Entonces tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿no? Orar por nuestro pastor, que realmente es la cabeza de nuestra iglesia, ¿no? Y realmente también tiene sus luchas, así como cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. ¿Cuántos no caemos en tentación? Que levante la mano el que diga que no cae en tentación. Hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en el mundo que dice, uy, te das cuenta, pero dice que es el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye de todo pecado. Cuando hacemos algo malo, sentimos en nuestro corazón ese peso de decir, mira, hice esto que no es agradable delante de las cosas del Señor. Eso nos hace ver que realmente tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Ayudándonos y fortaleciéndonos. Y vamos a seguir alabando a este Dios maravilloso, que realmente es fiel y que nos ama y nos ayuda en todo momento, sobre todo en estos momentos difíciles. Y leamos su palabra, oremos y alabemos a nuestro Señor en todo momento, en todo lugar. Y también dice orar. Esa alabanza que dice grande y poderoso.
palmas al Señor, hermano, dale palmas. Vamos a levantar nuestra ofrenda mientras los músicos tocan esta canción. Nos podéis sentar. Voy a llamar a nuestra hermana Ogier, si puede estar pasando. Para recoger nuestras ofrendas y vamos a recordar que no estáis obligados a ofrendar, no estáis obligados. Es un privilegio de los miembros de esta iglesia para que la obra pueda avanzar aquí en Toledo. Podemos dar con un corazón alegre al Señor y que el Señor sí, ese funciona. Pues eso, que estaba diciendo que de lo poco que tenemos, el Señor lo puede multiplicar y transformar en mucho. Así que Marina, si puedes estar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Padre bendito. Gracias por esta alabanza, Señor. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, a alabarte y a glorificarte, Señor. Y también queremos agradecerte, Señor, porque tú nos das demasiado cada día, Señor. Tú nos provees nuestras necesidades, Señor, y también queremos venir a darte una parte de lo que tú nos das, Señor. Sabemos que no merecemos nada de lo que nos das, pero tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Y queremos, Señor, alabarte con esta ofrenda para que tu, Señor, tu ministerio crezca, Señor. Y queremos agradecerte por las familias, Señor, también que no pueden dar por trabajo, Señor, que tú proveas, Señor. Y gracias porque tú sostienes nuestra iglesia, Señor, y esta ofrenda es para el crecimiento de tu obra, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Pues me gustaría también orar por este tiempo que vamos a tener con la palabra del Señor, para que sea el Señor usando al pastor. Y también decirles a los niños menores de 8 años para abajo, que vamos a ver una película ahí adentro, vamos a tener una mañana de cine, así que los niños menores de 8 años, después de la oración, podéis estar pasando, ¿vale? Y los mayores, coger una hojita, boli y anotar todo lo que el pastor va a predicar, ¿vale? Tenéis tarea, que ya se lo he dicho la semana pasada. Tenéis tarea. Pero el pastor va a predicar de algo muy, muy interesante esta mañana, entonces no os vais a aburrir. Oramos. Padre bueno, quiero agradecerte en esta mañana por tener un tiempo con tu palabra. Que seas tú usando al pastor, Señor, que seas tú dándole palabra de lo alto, Señor.
y que vaya directamente a nuestros corazones, Señor. Prepáranos para recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy, Señor, que la recibamos con un corazón abierto y que podamos tener la fuerza, el coraje de cambiar lo que sea que tú nos desafíes en esta mañana para cambiarlo, Señor. Te pido también por los niños que van a estar escuchando, que puedan también ser desafiados con tu palabra, Señor. Te dejo todo en tus manos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Uno, dos, ahí está, ahora sí, estaba apagado. Bueno, sí, ya estamos listos. A leer algunos pasajes de la Escritura. Vamos a hacer un paréntesis. Si puedes quitarle un poco de graves o algo ahí, es el canal 1, para que no haga tanto eco. Gracias. O si no, lo bajo un poquito de aquí. Vale, ahí mejor, ¿verdad? ¿Se escucha mejor? Que si no parece que estamos dentro de una lata. Muy bien, vamos a cambiar el libro. Estábamos estudiando acerca del libro de Marcos. Pero, no sé, creo que a veces ahí se puede hacer algunos paréntesis y ver algunas otras cosas, porque me llamó mucho la atención algunos comentarios en campamento, pero no comentarios de los jóvenes, sino de aquellos que habían ido a llevar a los jóvenes y porque venían de lejos o de distintos lados, también se quedaron allí en el campamento y me hacían algunas preguntas, ¿no? Y una de esas preguntas es, y que me pareció ilógico, incluso hasta ilógico, ¿no es cierto?, que me preguntara eso una persona que tiene una cierta trayectoria en una iglesia, porque lleva años en una iglesia, lleva muchísimos años. Y me decía, ¿por qué dicen en el campamento que no pueden fumar? ¿Por qué? Y yo digo, ¿en serio me preguntas eso? ¿Por qué me preguntas que no se puede fumar en un campamento? ¿Por qué me preguntas que no es bueno fumar para un cristiano? Digo, ¿de verdad me lo estás preguntando o simplemente quieres cuestionar? No, me dice, no, de verdad, porque Spurgeon fumaba. Digo, ya, y Spurgeon era un hombre. Y Spurgeon se puede haber equivocado por más que sea un gran predicador. Le digo, pero Cristo, que es nuestro modelo y nuestro ejemplo, ¿fumaba? Le digo, y después me dice, es que la Biblia no habla de no fumar. Le digo, claro, tampoco dice no te metas en pornografía en internet, ¿no? Eran cosas que estaban en esa época. La Biblia deja ciertos referentes y me llamó mucho la atención de que toda la corriente se está metiendo mucho en las iglesias. De, bueno, sí puedo hacer esto porque en la Biblia no está. Entre paréntesis, está, ¿vale? ¿Por qué? Lo que pasa es que a veces también es lo que hablamos, el tema de las traducciones. La Biblia habla de la farmaqueia. La farmaqueia es todo uso de una droga para una que no sea con fin de medicina. El tabaco y todo demás es el uso de una droga. Solo que nuestra traducción, en vez de poner drogas, pone hechicería, porque era lo que usaban los hechiceros, los alucinógenos y todo esto, para tener sus visiones. Y la Biblia dice que no debemos consultar ni agoreros, ni hechiceros, ni tampoco tenemos que entrar en todo ese juego. Si fuéramos al estudio original, pero hoy no vamos a hablar del tabaco, otro día podemos hablar de las drogas y demás, pero es para entender que a veces no buscamos en la Escritura, sino la verdad, sino que buscamos en ejemplos de personas justificar nuestros pecados y nuestras acciones. Y eso es triste. Es triste decir, bueno, porque el pastor hace esto, entonces yo lo puedo hacer. No, si el pastor se está equivocando y tú ves que está pecando, yo te agradecería que vengas y me lo digas para que edifiques mi vida y yo pueda cambiarlo. Porque nos equivocamos. Porque ni Spurgeon ni nadie fue infalible. El único infalible es la Biblia y es Dios. Entonces me llamó la atención que personas que tienen un cierto trasfondo de años de iglesia, que incluso están en una dirección de una iglesia, por un momento me diga, ¿por qué? ¿Por qué prohibir fumar? Y después cuando llegamos y le muestro que el tabaco va a dañar el cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y demás, y que debemos cuidarlo porque le pertenece a Dios. Yo no puedo agarrar el coche de otra persona y destrozarlo a propósito siendo consciente cuando me lo está prestando. Tengo que respetar la propiedad de otra persona y cuidarlo. Lo mismo pasa, mi cuerpo, desde que Cristo lo compra en la cruz, le pertenece. Cuando yo recibo a Cristo, fuimos comprados por precio, entonces tengo que cuidarlo, no puedo hacer cosas que los dañen. Y me decía, ya, pero los que comen mucho, digo, también hay que decirles. Aquellos, y la Biblia habla de la gula.
Y aquellos que no se cuidan del azúcar y tienen problemas con el azúcar, también hay que decírselo. Estás pecando. Y es tan simple. Le digo, mira, ni siquiera yendo en profundidad de la Biblia. Agarramos Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si sabemos que está mal porque nos daña, ¿por qué seguir haciéndolo? Claro, porque a nuestra carne nos gusta. Y buscamos justificarnos en muchas cosas. Así que me llamó la atención todo esto y Dios puso en mi corazón de decir, bueno, vamos a hacer un paréntesis en el libro de Marcos y vamos a trabajar otro tema, que es cuál va a ser nuestra guía o nuestro referente, sobre qué vamos a mirar nuestras acciones, porque a veces hasta podemos llegar a hacerlo de forma inconsciente, porque no sabemos. Y como no sabemos, ¿qué hacemos? Nos equivocamos y al equivocarnos cometemos estos errores. Entonces, le he puesto aquí, dale un clic más al mensaje de hoy, en el viaje de la vida usa el GPS de Dios, ¿vale? Es algo que estamos habituados a usar. No sé si te ha pasado, pero yo me he perdido y qué bueno es tener un GPS ahí, ¿no? Y poner el GPS y que te guía. Y cuando el GPS encuentra el destino y tú dices, wow, 10 minutos, estoy cerca. Qué paz y qué tranquilidad da, ¿verdad? Ahora, GPS, este Global Position System que le llaman por allí y demás, que es el sistema de posición, ¿no? Donde estamos, tiene dos cosas muy características. En primer lugar, tiene un mapa que vamos a ver cómo Dios dejó reflejado ese mapa. Si le das un clic en la Biblia, nos va a mostrar la dirección, nos va a decir izquierda, derecha, hacia adelante. Pero otra cosa que me llama la atención es que aún sin mirar, estar mirando continuamente el GPS, tenemos una voz en el GPS. Una voz que nos dice, gire a la derecha, gire izquierda, ¿no? O depende de lo que le pongas, algunos le ponían a Chiquito de la Calzada, pero hay una voz ahí hablando, siempre, ¿no? Algunos ponen un argentino, no sé por qué, en el GPS, ponen distintas voces, pero te habla. A mí la que más me molesta es la voz de una señorita muy amable que pone en el GPS y en el momento que más la necesitas te dice toda contenta, se ha perdido la señal de GPS. No, pero te lo dice contenta. O sea, tú estás perdido y te dice, se ha perdido la señal. Y festejemos, yupi, ¿no? Y tú dices, ¿a dónde voy? Así que tenemos una voz. Pero la voz en la Escritura nunca nos va a decir eso, porque la voz va a ser el Espíritu Santo. La voz va a ser aquel Espíritu que Dios nos dio, aquel Consolador, que Dios envió, como vamos a ver ahora, para ayudarnos a aprender a escuchar, ¿no es cierto? Así que tenemos este GPS. ¿Por qué digo que el mapa es la Escritura? Mirá lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que allí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra cartografía, la que nos va a llevar a buen puerto. Claro, si tu destino es agradar a Dios. Si tu destino no es agradar a Dios, cambia de GPS, porque este no acepta otro destino. Si no quieres hacer lo que a Dios le agrada o llegar a donde Dios quiere llevarte, claro, no escuches al GPS. Ahora, lo bueno del GPS de Dios es que aun cuando no lo escuchamos, aparece ahí el recalculando. Y cuanto más nos alejamos de Dios, Él sigue recalculando la ruta para traernos de vuelta, como al hijo pródigo. Pero cuanto más lejos estamos, mayor va a ser el precio que vamos a pagar al volver. Más gastos, como está el gasoil ahora, más gastos, te equivocas hace 100 kilómetros de más, hay que pagarlo, peajes hay que pagarlo. Cada vez que nos equivocamos por no escuchar, vamos a hacer un recorrido mayor y vamos a pagar ciertas consecuencias. Por eso es importante estar atento a la voz de Dios. Así que como dijimos, la cartografía va a ser nuestra escritura, ¿no? El mapa que vamos a cargar en el GPS de Dios. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea que no hay excusa para decir no voy a escuchar la voz de Dios. No quiero escuchar, lo ignoramos, le ignoramos muchas veces, pero va a estar ahí. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que tenemos esa voz del Espíritu Santo, que cuando tú te alejas o te desvías o estás haciendo algo indebido, y está esa voz que mientras estás recalculando, te está hablando aquí en el oído y te está diciendo que lo estás haciendo mal, que tienes que cambiar de dirección. Cambia de dirección. Ahora, si no le hacemos caso,
seguimos alejándonos. Seguimos alejándonos y seguimos alejándonos. Y cuanto más nos alejamos, más lejos queda el retorno. Y es como en la carretera, tenemos que llegar hasta el próximo retorno, pegar la vuelta, a veces incluso ir un poco más atrás para volver a tomar otro retorno y volver a la ruta correcta. Eso es lo que hace el pecado de nuestra vida, nos hace perder tiempo, nos hace gastar nuestras vidas en cosas inservibles. Y nos preguntamos, ¿por qué está mal cosas que nos arruinan? ¿Por qué está mal drogas? ¿Por qué está mal fumar? ¿Por qué está mal ciertas cosas? Y ahora vamos a ver cómo detectar estas cosas que pueden estar bien o estar mal y que en la Escritura, un GPS que nos va a mostrar aquellas cosas que podemos hacer aquellos que quieren agradar a Dios. Otra de las cosas es, como te digo, la obediencia. Fíjate, en Efesios 5:17 dice, por tanto no os hagáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuanto más lleno del Espíritu es como cuando al GPS le ponemos más volumen. Vamos a escuchar más fuerte, más clara la voz del Señor. Ya no va a haber ruidos que nos van a interrumpir. ¿Por qué? Porque estamos dejando que ese Espíritu Santo que Dios nos dio empiece a actuar en nuestras vidas. Y a veces nos cuesta. Y nos cuesta hacerle caso porque creemos que nosotros sabemos cuál es el mejor camino. No sé si te ha pasado que, y por eso a veces uno se enfada con el Google Maps, el GPS que usamos ahora, estamos allí y te dice, vas por una carretera y te dice, se ha producido una retención, 50 minutos más. Y te manda por otra ruta y tú dices, no le voy a hacer caso, esta es más corta, yo quiero ir por aquí. Y te quedas 50 minutos más. ¿No? Claro, ¿por qué? Por no haberlo escuchado y por más que está ahí le ignoramos a veces creyendo que nosotros tenemos la razón. Ahora, si el Google nos puede advertir de lo que ya sucedió, porque nos va viendo antes o por cámara de tráfico o demás, cuánto más Dios, que es el creador de todo, que ya había escrito la historia de antemano, que lo vemos en las profecías de Jesús, que lo sabía desde muchos años antes, ¿cómo Él no va a saber qué camino es peligroso para nosotros y cuándo tenemos que desviar o no pasar por ciertos lados, aunque nosotros creamos que es el camino más corto? A veces, digo esto por ejemplo, a veces creemos que el camino más corto es hacer algo ilegal para conseguir una legalidad. O mentir para conseguir algo. Es el camino más corto. Y pensamos que es más rápido, pero ¿sabes qué? Siempre va a ser más caro. Siempre el precio que vamos a pagar va a ser mayor. Siempre nos vamos a acostumbrar ¿a qué? A empezar a jugar con pequeñas cosas que son las que van a arruinar nuestras vidas. Como dice la palabra de Dios, no son las grandes, ¿no?, las que nos hacen daño, sino las pequeñas zorras, aquellas cosas que permitimos que se metan en nuestra viña, van haciendo hueco y cuando queremos acordar, ¡blum!, todo se derrumba. En casa teníamos colmenas, bueno, mi hermana tenía colmenas, yo le ayudaba, y hay un bichito, un armadillo, muy rico cuando lo cazas, pero que tiene la costumbre, como le gusta la miel, es bastante listo el bicho este. Entonces, ¿qué hace? Cuando tú tienes un caballete con las colmenas arriba, empieza a hacer cuevas en las patas, pero unas cuevas se mete lejos y empieza a cavar por debajo y tú ni lo ves. Pero si los dejas, algo tan pequeñito empieza a cavar y ¿sabes qué? En un momento se tumba el caballete, cae ahí, se van las abejas y si después que se va, el listo viene y se come toda la miel. Y muchas veces nos pasa eso. Creemos que estamos haciendo lo mejor, que estamos seguros en nosotros mismos, en nuestras decisiones, sin haber consultado a Dios, sin haber consultado a hombres de Dios, como veíamos la otra vuelta, escuchando voces equivocadas. ¿Y qué nos pasa? Que cuando queremos acordar, se derrumbó todo nuestro tesoro. Porque para la abeja la miel es su tesoro. Hasta el color lo tiene. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Claro, nos destruimos a nosotros mismos. Y después preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto, Dios? El mensaje anterior, el que predicó el hermano Alex, me llamó mucho la atención y aunque él no lo mencionó, pero se quedó grabado algo mientras estábamos haciendo la lectura, de que el hombre de Dios en aquel lugar era Pablo, ¿verdad? Era el apóstol. Sin embargo, estaba el patrón de la nave. Supuestamente, ¿a quién le harías caso? ¿A alguien que se crió en un templo estudiando la palabra de Dios? ¿O a alguien que vivía todo el tiempo en el mar y que sabía de las tempestades y sabía esto? Obviamente, ¿a quién eliges? Si tienes que tomar una decisión en cuanto a la tormenta, en cuanto a si salir al mar o no. ¿Ves? ¿Sabes qué? El patrón de la nave, el centurión, habló con el patrón de la nave y él dijo, ¡buah! Tenemos una nave fuerte. Podemos llegar a un mejor puerto, podemos llegar hasta tal lado. Y partieron. Y Pablo decía, ¡hey! Que ya el Señor me ha hablado, vamos a naufragar, que los vientos son contrarios, que no hagamos esto.
No, pero a ver, tú eres el hombre de Dios, pero no conoces esto. Y aparte estás preso, ¿vale? Escuchamos al que sabe, al que tiene la experiencia de la vida, pero que deja a Dios fuera de su vida. Terminaron naufragando y si no volvían atrás y le empezaban a hacer caso a Pablo, ninguno se salvaba. Y Dios le había prometido a Pablo que si le hacían caso, ninguno se iba a perder. Y así fue. Y al final terminaron haciéndole caso al hombre de Dios, pero perdiendo toda la mercancía, perdiendo la nave, pasando el susto de su vida, pagando agua salada, con todo lo que eso conlleva después. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a escuchar la voz de la experiencia, pero no quisieron escuchar a Dios, ni la voz de Dios. Experiencias humanas. Y creemos que porque tienen la experiencia, su consejo va a ser más sabio. Por eso la Escritura dice, en la multitud de consejos está la seguridad. Escucha a uno, escucha a otro, busca a otro. Fíjate en qué referencias toma uno y qué referencia toma el otro. Y vas a ver. Muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a la hora de invertir algo o que vas a comprar algo, hay una voz dentro tuyo que te dice, no lo compres. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Que te dice, no lo compres. Y en cosas pequeñas a veces. Te voy a contar una que nos pasó en casa. Yo soy de la generación del 80. Significa que todavía usamos algo que quizá los jóvenes no conocen, que se llama cassette. ¿Vale? Algo que tiene dos rueditas, una cinta. Se graba música allí, suena con un shhh, que es bonito también. No es tan digital. Y tenía un montón de cassette en casa. Entonces le digo a Ruth, me voy a comprar un equipo que tenga para pasar cassette para escuchar en el garaje. La música de antes, ¿no? Aquella que tengo grabada de cuando iba a la iglesia y antes. Y busco en Wallapop y había una por, no sé, 10 euros, 12 euros, una cadena. Y me fui al lugar ese a comprarla y había algo que me decía, no la compres. Y tenía duda, ¿y si está mal el cabezal? ¿Y si está rayado? ¿Y si... No la compres. Y llegué a la puerta y cuando iba a tocar el timbre dije, no la compro. Y me volví a casa. Ruth me dice, ¿pero por qué? Si ya habíamos hablado que la iba a comprar y demás. Bueno, ¿recuerdan? Fue justo cuando se estaba mudando Yun aquí, la pizzería que se pasó al polígono, donde está Shakir. Y me llama Shakir y me dice, vente a buscar todo lo que mi jefe va a tirar, que hay un montón de cosas buenas. Hay una cadena así, con unos altavoces que suenan preciosos, doble casetera, CD, de todo, y todo funciona bien, estaba nueva. Me dice, llévatela, porque si no la van a tirar. Fue media hora después que volví a casa y me senté y le dije a Ruti, no la compré porque algo me dijo que no. A veces no escuchamos la voz de Dios y creemos que estamos en lo correcto y viene ahí como una conciencia y tenemos que aprender a escuchar el GPS de Dios. En pequeñas cosas y en grandes cosas. Pero a veces no la escuchamos y después perdemos y pagamos consecuencias. No la escuchamos cuando nos dicen, no hagas esto porque sabes que es ilegal, no puedes hacer esto de esta forma, tienes que hacer los papeles y si sale el mal tienes que aguantar y tienes que volver a hacerlo y tienes... Pero no. A veces, y digo en el contexto que estamos ahora con mucha inmigración y demás, mintiendo en contratos, comprando contratos, las personas, y te dicen, no, hazlo de esta forma, hazlo de aquella. ¿Para qué? Si Dios puede hacerlo. ¿Para qué hacer algo que está mal delante de los ojos de Dios? Así que, como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y nos hemos acostumbrado a hacer las cosas por nuestra cuenta y no orar a Dios antes de decir, Dios, ¿es este el coche que quieres que compre? ¿Es esto lo que quieres que haga? ¿Es aquello lo que quieres que...? Y si nos acostumbramos a hacer esto en las pequeñas cosas de la vida, en las grandes, vamos a estar tan acostumbrados a escuchar la voz de Dios que va a ser audible para nosotros. Y quizás vamos a estar leyendo la Escritura y, aquí está la respuesta. O, mira lo que hizo este hombre de Dios o esta mujer de Dios. Y yo pensando qué voy a hacer, claro, tengo que seguir este ejemplo. Y la voz de Dios va a ser audible. Ahora, claro, todo GPS necesitas ponerle un destino. Necesitas escribir allí y ahora tenemos el microfonito, ¿no? Así que apretamos ahí y decimos Avenida Magán 18. Si alguno quiere ir a mi casa, Avenida Magán 18, Elías del Rey Toledo, y te lleva. Aquí tenemos un microfonito, que es la oración. Y cuando tú apretas ese botoncito, Dios está ahí escuchando. ¿A dónde quieres ir, hijo? ¿Qué es lo que me estás preguntando? ¿Y sabes qué? Va a estar allí para darte el mejor consejo. Va a estar allí para ayudarte a tomar esas decisiones. Va a estar allí para ayudarte a decir si es sí o si es no, o lo que tengas que hacer. Y si no, te va a llamar alguien, y como me ha pasado otras veces, que estoy preguntándole algo a Dios, y me llama alguien y me da la respuesta. O me llama alguien, ¿sabes qué? Dios es así, tiene un humor.
me llama alguien con la misma pregunta que no sé resolver para mí, para que se la resuelva para esa persona. Y en la charla resolviendo para esa persona me doy cuenta que tengo la respuesta para mí también. Dios hace esas cosas. Y es precioso aprender a escuchar la voz de Dios. Así que tenemos que aprender a usar el GPS de Dios. Romanos 5:12 nos va a hablar de cuando comienza nuestro viaje. Dale un clic más ahí. Vale. Y nuestro viaje realmente comenzó al nacer, cuando nacimos. Y allí comienza todo este viaje por esta vida. Ahora, claro, había algo que nos impedía escuchar la voz de Dios. Y teníamos allí, como dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, claro, allí teníamos un pecado que nos puso, que lo heredamos, y quizás eso ya nos impide escuchar la voz de Dios porque estamos lejos de Dios, porque somos pecadores por naturaleza, como dice la Escritura. Porque a veces yo hablo con algunos padres, y lo digo desde el punto de padre, mi hija es igual, y me dice, es que es tan pequeño, ¿qué mal puede tener? ¿Qué mal? Cuando le quitas algo, lo primero que hacen es pegarte. No mío. No le importa si la madre tiene sueño o no, se pone a gritar cuando quieren algo. Y a veces no es de hambre, a veces son caprichos. O sea, eso ya va a mostrar nuestra naturaleza, que somos un poco egoístas a veces. Y desde pequeñitos. ¿Quién le enseñó a un niño a no compartir un juguete? ¿Te has dado cuenta que tenemos que enseñarle a compartir? El no y el guardarlo ya lo tiene innato. Así que el pecado entró y ya dañó nuestra naturaleza y ya eso nos separó de Dios eternamente. Pero por si eso no era suficiente y para que no le echemos la culpa a Adán, dice que todos hemos pecado. ¿Y quién no? Mira, 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan 1:10, 1 Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, sea por el pecado que heredamos o sea por nuestro propio pecado, estábamos separados de Dios. Y el primer destino que tenemos que poner en el GPS es, Dios, quiero la vida eterna. Dios, quiero llegar a tener una relación íntima contigo, quiero poder restaurar aquello que el pecado rompió, quiero volver a estar contigo en eternidad. Porque el pecado nos ha separado de Dios eternamente. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y una vez que morimos en ese trayecto de la vida, dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que llegamos a un juicio ante la palabra de Dios. Así que tenemos allí el comienzo al nacer, nuestro trayecto, que vivimos haciendo cosas mal, aún por ignorancia, a veces no las sabemos, a veces sin intención, pero las hacemos. Así que en el trayecto de la vida nos fuimos alejando cada vez más de Dios. La Biblia dice, no hay bueno ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero, ¿sabes? Nos dejó un manual, nos dejó un GPS, nos dejó allí algo. Y cuando nosotros hablamos de este GPS, vamos a hablar, ¿vale? En primer lugar, de la guía para la salvación. Vamos a poner tipo un acróstico. Así que el GPS de Dios es la guía para la salvación. Y allí tenemos, dale más por favor, que vayan apareciendo. Ahora fíjate esto, ¿por qué hablábamos de que tenemos que aprender a escuchar esa voz? Dijimos que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. O sea, nuestro destino final de este GPS podemos programarlo. ¿Vale? Bueno, ya viene programado de fábrica. Y el destino final de este GPS dice eternidad con Dios. Ahora, cuando no escuchamos el GPS, cuando no hemos cambiado de dirección, porque estábamos caminando en dirección opuesta, que eso es lo que significa arrepentimiento, dar la vuelta y ir en otra dirección, cambiar aquello que estaba mal, dejar de hacerlo e ir en otra dirección, ¿no? Aunque a veces nos podemos equivocar, volver un poquito y seguimos avanzando, pero esa nueva dirección la empezamos a buscar, compramos el GPS con esa dirección, compramos una Biblia, empezamos a leer, y ¿sabes qué? Allí dice, mira, Juan 16:7, lo voy a leer. Pero yo os digo la verdad, y os conviene, decía Jesús, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a nosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo, a las personas, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ya tiene una condenación. Así que cuando compramos y empezamos a querer escuchar el GPS de Dios, si quieres tener una eternidad y quieres que el destino final a donde Dios te lleve es una eternidad con Cristo y no a una eternidad sin Cristo o la muerte eterna, tienes que empezar a escuchar esa voz que dice, hey, hay pecado en tu vida. Y la única forma de limpiarlo es a través de Cristo, por eso murió en una cruz. Así que el primer stop en esta vida, en este GPS, va a ser la cruz de Cristo y te lleva allí. ¿Sabes por qué te lleva a la cruz de Cristo? Porque en esa cruz Dios te dice, te amo y te amo. Y porque te amo y para que tú lo entiendas, mi Hijo, el que estaba en el cielo, el que creó todas las cosas y el que sostiene todas las cosas, dio su vida para que tú puedas entender cuánto te amo y que quiero una eternidad contigo. Cuando entiendes el amor de Dios en tu vida, cuando entiendes que Dios quiere una eternidad contigo, cuando entiendes que Dios es un Padre amoroso, ahí viene cuando el Espíritu Santo dice, hey, pero ¿sabes qué? Dios te ama y te ama, pero Dios es santo, santo, santo. Así que hay que quitar el pecado de tu vida. Y Cristo dice, por eso morí en la cruz. Yo pago su precio. ¿Cuánto vale su eternidad? Pues la paga del pecado es muerte, pues yo muero en su lugar. Y en esa cruz Cristo entregó su vida para que nosotros podamos vivir. Y ahí es donde empezamos a caminar escuchando la voz de Dios. Porque antes la única voz de Dios que vas a escuchar, el único destino que vas a escuchar es ese, es la cruz de Cristo. Dios no puede tener una relación con alguien que no ha sido limpiado por Cristo. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Por eso Cristo vino. Si hubiera otro método, no habría dado a su Hijo a morir por nosotros. Pero cuando llegamos a ese primer stop y vemos la cruz de Cristo, vemos el sufrimiento que Él pasó por causa de amarme a mí siendo que no lo merecía, porque seguía haciendo daño, porque soy malo por naturaleza, y que me digan esa cruz, Diego, no me importa tu pecado, me importa tu alma. Quiero que vengas conmigo, quiero que estés una eternidad conmigo. Y si me aceptas, yo pago tu deuda. Si aceptas mi regalo, porque es por gracia que somos salvos, si aceptas mi regalo, puedes venir a la casa del Padre, puedes hablar con Dios directamente. Y mira, te lo voy a demostrar cuando termine en esta cruz y diga consumado es, cuando dijo al final, y el velo se raja, mostrando que podíamos llegar al Padre ya sin intermediarios. Y allí empezamos a caminar hacia la vida eterna. Por eso es que el GPS es la guía. Lo primero que queremos ver como GPS es que Dios nos dejó esto para que sea nuestra guía para la salvación. Él nos va a guiar para que lleguemos a tener vida eterna. No solamente va a guiarnos para que lleguemos a tener vida eterna, sino que una vez que consigue que entendamos esto, viene el segundo paso. Así que una vez que tenemos vida eterna, ¿y por qué digo esto? Porque ya nadie te la puede quitar. Si tú recibes a Cristo como Salvador, por gracia soy salvo, no por obras, dice la Escritura. Y somos eternamente salvos. Te lo afirma diciendo que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, ni Satanás te puede quitar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que una vez que pusiste destino final, la eternidad, habiendo recibido a Cristo como tu Salvador, habiendo entendido esto, vamos a la eternidad. Ahora el problema es por cuál de los caminos. ¿El que más agrada a Dios o seguimos viviendo nuestra vida y vamos a tener que comer comida de cerdos como hizo el hijo pródigo cuando se alejó hasta volver al Padre y el GPS va a estar recalculando continuamente porque quiere llevarnos a la santidad de Dios? Por eso es que lo segundo es que el GPS va a ser una guía para la santidad. Una guía para la santidad. Y cuando tomamos esta guía para la santidad, ¿sabes qué? Empezamos a tener un montón de cosas y ya no vamos a preguntar, ¿está bien fumar o está mal? ¿Está bien ir a este lado o está mal? Porque Dios mismo te lo va a mostrar, Dios mismo va a hablar a tu vida. Dios mismo te va a decir, si daña tu cuerpo, yo lo compré, me pertenece, yo pagué por él en una cruz para que tú lo puedas disfrutar sano, no como está. No lastimándote a ti mismo. No haciéndote daño a ti mismo pensando que por disfrutar un momento de alegría después pagas unas grandes consecuencias. Así que ahí está. Ahora, claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo uso este GPS? Porque el otro pongo destino eternidad, pero ¿y en este? Pues te voy a dar unas ayudas que damos a veces a los jóvenes y demás para poder filtrar cada una de las cosas.
Y voy a tomar este ejemplo que hablábamos al principio, el de fumar. ¿Está bien o está mal? ¿No? Me lo preguntaron ahí. Cosas que a veces no tienen sentido, menos de gente que está en una iglesia. Pero bueno, hay de todo. En Efesios capítulo 5, desde el versículo 1 al 12, tenemos una lista clara de aquellas cosas que son pecado. Hay más, no es todo. Estas son algunas, pero son muchas. Tenemos una lista clara. En Éxodo 20 tenemos una lista clara. No matarás, no mientas, no digas falso testimonio, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si no lo amas, estás desobedeciendo. Así que tenemos una lista clara. Honra a tus padres. Una lista clara. Así que si no estamos... Esa es fácil. Podemos preguntarnos, ¿la Biblia ha dicho claramente que es pecado? Y si la Biblia lo ha dicho claramente, ya sabemos que esa dirección, ese camino, ese desvío, no debemos tomarlo. Porque es un desvío que nos va a alejar de Dios y después nos va a costar volver nuevamente al camino de Dios. Si la Biblia te dice no mientas, no mientas. Para nada. Que no te engañe el enemigo diciendo, es una mentira piadosa. Si estás engañando no puede ser pío, porque pío es bueno. Si estás robando, estás haciendo algo malo. No es pío, no es bueno. Así que hay cosas que la Biblia lo dice claramente. Pero como dijo este hombre, la Biblia no dice que no fumarás. Vale. Así que vamos a una segunda pregunta. Según 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice que somos templo del Espíritu Santo. Y Romano dice que fuimos comprados por precio, que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Así que la segunda pregunta que me puedo preguntar, a ver si esto que voy a hacer es pecado o no, es, ¿esto que voy a hacer dañará mi cuerpo? ¿Puede dañar mi cuerpo? Y no hablo de hacer deporte y tener un accidente, porque eso es algo que no estaba en el plan. Fue un accidente, ¿vale? Algo que no estaba esperado. Pero si ya sabemos que lo va a dañar, y hay cosas que para algunos pueden ser pecado y para otros no. Pero hay cosas que para todos son pecados. Por eso esto tiene que ser un autoexamen. ¿Qué digo que para alguno puede ser pecado y para otro no? Por ejemplo, si el médico te dijo, no comas sal porque tienes hipertensión o lo que sea, vale, compra pipa sin sal. Porque si no estás pecando, estás dañando tu cuerpo. Hay opciones. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, la primera pregunta es, ¿la Biblia dice claramente que esto es pecado? Si la Biblia dice claramente, ya está, lo descarto. Pero imagínate que la Biblia no dice claramente que es pecado. La segunda pregunta que tienes que hacerte en ese filtro es, ¿dañará esta actividad mi cuerpo? ¿Esto que voy a hacer va a tener un perjuicio a mi cuerpo? Algo que yo ya sé, no que puede ser un accidente, sino que ya sé que va a causar un daño. Tabaco. 400 gases tóxicos destila solamente cuando está encendido. Nicotina. Endurece las arterias. 7 gotas de nicotina mata un caballo. 40 cigarrillos equivalen a una gota. El cuerpo disipa una parte y no todo. Pone rígidas tus arterias. Mi abuelo no pudo ser operado por eso. Estaban tan rígidas las arterias por el tabaco que se iban a rajar. Y el médico no pudo hacer un trasplante. Trae cáncer de pulmón. Puede traer posibilidades de un montón de enfermedades. Creo que es claro, ¿no? Si está mal o no. Lastimarte, como hacen algunos. Anorexia, bulimia, dietas extremas que ni siquiera son controladas por un médico o por alguien que sea coherente y que sepa del asunto. Y después terminamos con daños. ¿Habéis visto esta gente que son físico-culturistas? El otro día murió uno con 33 años. ¿Sabes por qué? Porque toma tantas cosas para agrandar sus músculos que se olvidó que el corazón también es un músculo. Y lo mismo que agranda tus músculos sin ejercicio, porque esos son anabólicos y todo esto, también agranda tu corazón. Y tenía el corazón tan grande que dejó de latir. Le dio un paro. Estalló el corazón. En el medio de una competición. Tú lo ves, el tío, y decías, está súper cacha, súper fuerte. No. Había cosas que dañaban su cuerpo. ¿Es bueno? Otra pregunta que puedo hacerme. Según Corintios 6:12, donde dice que no debo esclavizarme por ninguna actividad, que no debo dejar que nada me domine, ¿no? Excepto el Señor. Esta actividad puede convertirse en un hábito, y me refiero a un hábito dañino, hábitos que te esclavizan. Alcohol en exceso. Hay gente que toma un vaso de vino y no está mal,
Pero hay gente que no sabe parar en un vaso de vino. Y si toma un vaso, va a tomar 5, 6, hasta que ya no pueda más. Drogas, medicamentos. Hay gente que toma medicamentos por si se fuera a enfermar de antemano. Y cosas que debemos cuidar. ¿Puede esta actividad convertirse en un hábito? Pornografía. Mirar lo que no debemos mirar. ¿Saben que la pornografía es adictiva? Tanto en el hombre como en la mujer son adictivas. Y quedas esclavizado y va a destruir tu hogar, va a destruir tu familia, va a destruir tu vida. ¿Por qué dejarnos esclavizar? Así que, pero imagínate que va filtrando todo esto y la actividad no daña tu cuerpo. La Biblia no dice que es pecado. No se puede convertir en un hábito, es algo que no es adictivo. Viene otra pregunta. Dice, ¿me inducirá esta actividad a la tentación? Santiago 1:14, vamos a leerlo. Después sería bueno que aquellos que toman nota puedan leer los versículos, porque vamos por cuestión de tiempo, no vamos a leer. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios malos deseos, es atraído y seducido. O sea, esta actividad me puede llevar a la tentación, me puede exponer a una lucha que no quiero tener porque puedo caer en pecado, puedo hacer algo que no agrada a Dios. Y quizás en esto entrar en ciertos lugares que no son agradables a Dios, por la forma en que quizás el lugar diga, bueno, pero ¿qué tiene de malo esto? Ya, quizás nada, pero el ambiente que se forma en ese lugar sí, quizás lo que se ve en ese lugar sí. Cuando estábamos con una mujer que quería dejar el alcohol y fuimos a un centro de rehabilitación a ayudarle, le dijeron, ni cerveza sin alcohol en casa, ni la 00, porque todo lo que a tu cuerpo le recuerde lo que tú bebías antes, te va a ser de tentación para que vuelvas a caer y no salgas de la esclavitud del alcohol. Le hicieron sacar el vinagre de casa, le hicieron sacar todas las botellas que tenían, que llenamos un maletero de un coche, ¿vale? Todas las botellas. Le dijo, ni se te ocurra pisar un bar, ni para tomar café, porque tu cuerpo, cuando siente el olor al alcohol, lo va a desear. Así que, por lo menos por 3 o 4 años, hasta que estés firme en tu convicción de dejarlo, ni pises un bar para tomar un café. Así se lo dijeron, en el centro de... Y no son cristianos, pero fíjate, todo lo que te puede llevar a caer, ¿para qué? Ahora los cristianos jugamos con el pecado. Y la Biblia dice, ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿De qué le sirve a la serpiente si ésta le pica? Pero el cristiano, estoy firme, soy fuerte. Y juego con el pecado. Y no me fijo si el lugar donde voy puede inducirme a la tentación, si puede llevarme al pecado, si me va a recordar un pasado que no quiero. Y voy a los mismos lugares, con las mismas amistades, que a veces no es el tiempo. Ya tendrás tiempo de hablarle de Cristo a todas tus amistades, pero a veces no es el tiempo. Si tienes que fortalecerte tú, no es el tiempo. ¿Por qué? Porque te van a ofrecer lo mismo que antes. Cuando mi padre quería dejar el tabaco, todo el que entraba a la ferretería, Carlos, ¿quieres fumar? Antes no le ofrecían nunca, ahora todo el mundo le ofrecía. Y no podía salir de ahí porque era su trabajo. Pero ¿para qué iba a ir a un lugar donde se lo iban a ofrecer y demás? Quizás por eso mi madre, sin exponerse a esa tentación, de un día para otro dejó de fumar y fumaba un paquete y algo por día, y mi padre fumaba un paquete de cigarrillos negros por día y le costó un montón. Lo dejó, pero le costó un montón. Porque la gente le invitaba. Amigos le invitaban. Y tuvo que empezar a cortar ciertas relaciones hasta hacerse fuerte en ese área. Después, con su ejemplo, pudo hablarles a otros. Esa es la diferencia. A veces hay que tomar un tiempo, pero ¿puede esta actividad convertirse en un hábito? Otra cosa. ¿Me inducirá a la tentación? Quinta pregunta. ¿Obstaculizará esta actividad mi testimonio? Sabes que muchas veces no nos damos cuenta, pero hacemos cosas que después nos impiden hablar de Cristo. ¿Y todo por qué? Por decir, soy libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Si tenemos una libertad para disfrutarla dentro de ciertos límites,
Tú puedes conducir por toda España siempre y cuando no pases los 120 kilómetros por hora en algunas carreteras, en otras 90, y si lo pasas pagas una consecuencia. Y si no, pregúntale a todos que pagan multa por exceso de velocidad o que están haciendo cursos para recuperar su carnet. ¿Por qué ha pasado? Porque han traspasado un límite. Ah, pero soy libre en España. Sí, pero el límite de vivir bajo ciertas leyes. Entonces, ¿por qué ponernos? ¿Por qué ponernos a la tentación? ¿Por qué usar cosas que van a obstaculizar nuestro testimonio? Tomemos cuidado de dónde vamos, lo que hacemos. A veces los jóvenes me dicen, ya, pero es que si me voy a la discoteca le puedo hablar a mis amigos. A tus amigos en una discoteca. Los ves todo el día en el instituto y no sos capaz de decirle ni buen día. Los ves en la calle y no le hablas de Cristo. Y vas a ir a una discoteca a hablarle de Cristo. Que no te va a escuchar porque hay tanto ruido que no escuchas a 2 metros de distancia. A medio metro no escuchas. Entonces, excusas. Y después, cuando estás en ciertos lugares y hacer ciertas cosas, cuando le vas a hablar de Cristo, si tú haces lo mismo. Porque no van a entender que tú estabas ahí pero no lo hacías. Para ellos participar. Entonces tengo que evaluar bien si lo que voy a hacer no va a dañar mi testimonio. La Biblia dice que debemos tratar de no ser ocasión de caer a otro hermano. Y para un argentino ahí ese pasaje tiene un poco de conflicto, porque Pablo decía de comer la carne sacrificada a los ídolos. Dice, yo puedo comer porque para mí es nada, un ídolo es algo que no sirve. Entonces fue sacrificada nada, fue sacrificada un pedazo de madera. ¿Qué mal puede tener? Pero claro, a los que salían de ese trasfondo, decían, pero esto fue sacrificado al enemigo de Dios, a los que estaban, y les causaba un trauma. Y Pablo dice, bueno, si a mi hermano le es ocasión de caer, es mejor que yo me prive de comer carne. Y no lo voy a hacer por cuidar a mi hermano. En la iglesia no tomamos alcohol, en ninguna comida de iglesia, porque no conocemos el trasfondo de todos. Y quizás hay un hermano que tenga problema, ¿y para qué exponerlo a tentación? ¿Para qué? Tomemos otras cosas. Y si quieres tomar alcohol, lo tomas. Dentro de que sabes que no le... Pero cuando no conoces a la gente, por prevenir, ¿no? Que ser de tropiezo a alguien. Así que tengo que filtrar cada una de las cosas. Es una guía para la santidad. Otra de las cosas es, y esta pregunta me llama mucho la atención, en Primera de Juan, podemos tomar los capítulos 3, del versículo 2 al 3, cuando habla de que un día vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a, ¿no? Las cosas que, o el Señor vendrá, cuando el Señor venga. ¿Te gustaría que el Señor te encuentre haciendo eso? Tú, imagínate, estás allí mirando lo que no tienes que mirar. ¿Te gustaría que Jesús venga en ese momento y te encuentre haciendo eso? Si no te gustaría que Jesús te encuentre es porque tu conciencia ya te está diciendo que está mal. Así que no lo hagas. ¿Te gustaría que Jesús escuche lo que estás diciendo? Que por caer bien a algunos estamos en un círculo donde contamos chistes vulgares en doble sentido, habiendo tantos chistes inteligentes y buenos para contar, caemos en eso. ¿Se lo contarías a Jesús ese chiste? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no harías la misma broma en cuanto a la chica que pasó o algo si Jesús estaría allí? ¿No se la haría a él? ¿Ves cómo nos va a cuidar? Si tenemos presente que Jesús puede venir en cualquier momento, y no solo que puede venir, que está presente, que nos está escuchando, que está contigo, porque Él no se separa de ti. Y le estás obligando a escuchar eso. Que eso salga de tu boca, y si está en tu boca es porque está en tu corazón, porque de abundancia del corazón. Así que esta guía para la santidad de GPS, estamos con un problema de batería por todos lados. Ahí está, esta guía de la santidad del GPS, ¿no? Es algo que es bueno como filtro. La pregunta número 8 es, para terminar con la guía, después habría más cosas para hablar, pero vamos a seguir con otras cosas, es, ¿impedirá esta acción que Dios sea glorificado? ¿O puedo glorificar a Dios mientras estoy haciendo esto? ¿Puedo estar glorificando a Dios? ¿Puedo estar cantando una alabanza mientras estoy haciendo esto? ¿Puedo estar orando mientras estoy haciendo esto? ¿O mi conciencia me acusa? ¿Sabes que Dios nos dejó un Espíritu Santo precioso? Y cuando tú estás allí haciendo lo que no tienes que hacer y quieres orar a Dios en ese lugar, es como que te dice,
incomodidad dentro y se empieza a remover todo porque sabes que estás en el lugar incorrecto, estás haciendo lo incorrecto y a veces hasta llegas, mira cómo trabaja el Espíritu Santo y es tan bonito, ¿no? Cuando trabaja en nuestra vida. Vienes enojado con alguien y te sientas en la mesa y te dicen, ora tú. Y tú, es que acabo de pelearme con tal y decir algo que no debía y tu conciencia está ahí y te va a obligar a llamarle y decirle, oye, perdóname. Y cuando nos enfrentamos frente a Dios nos damos cuenta que el Espíritu está ahí, pero como lo teníamos ahí en silencio, lo teníamos muteado para no escucharlo porque queremos escucharnos a nosotros mismos, no dejamos que el Espíritu Santo, que esa guía para la santidad, nos lleve a la santidad de Dios, nos lleve a ser como Dios, nos lleve a ser. Teníamos el Espíritu Santo, una guía para la santidad. ¿Y por qué? Oh, se corta mucho. ¿Se escucha o no? Hola. Hoy no sé con las baterías. Ahí está, este se va a escuchar, esperemos que sí. Bueno, una vez, ¿qué queremos la santidad? ¿Por qué queremos la santidad? Para el siguiente paso del GPS, que es una guía para servir a Dios. GPS, nuestra guía para servir a Dios. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin buscarla, no es que la vamos a tener, posicionalmente la tenemos en Cristo, pero tenemos que buscarla. Dios conoce nuestro corazón, sabe que le seguimos fallando, pero cuando vamos luchando contra el pecado, Dios nos permite servirle. Así que el GPS va a ser la guía para el servicio. ¿Por qué? Porque en Romanos 12, capítulo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo más razonable que podemos hacer si entendemos el sacrificio de Cristo es decirle, Cristo, quiero servirte. Así que primero te lleva a la salvación. Cuando tenemos la salvación, el GPS hace la segunda parada para reflexionar sobre la santidad. Y el tercer stop es para el tramo final, es ahora que ya estás salvo, que ya entendiste que tienes que caminar en santidad, ahora estás limpio, ¿para qué? Para servirme. Así que tenemos el GPS como la guía para servir a Dios. Y cuando hablamos de esto, si seguimos leyendo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí es donde Dios te va a llevar por aquello que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es lo bueno, agradable y perfecto? La voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es el final. A veces en el camino va a haber dolor, va a haber sufrimiento. No siempre el camino va a ser bueno, pero es el mejor. Es el que más nos conviene. Y continúa diciendo, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, y fíjate si nos dijera esto, y nos lo dice a nosotros, que cada uno de los que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. O sea, ninguno somos mejor que otro. Yo no te estoy diciendo esto porque no necesite el GPS, yo lo necesito tanto como vosotros. Si me lo quitan estoy perdido. Si empiezo a hacer las cosas mal y dejo de escuchar la voz de Dios, estoy perdidísimo. Así que tenemos que empezar a usar ¿no? Ninguno tenga más alto concepto. Ahora, después dice, porque de la manera que somos en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside. Y empieza a hablar de esta lista de dones que también la vamos a encontrar o la van a ampliar en el libro de Corintios y la tenemos a lo largo de la Biblia. Los dones son capacidades que Dios nos dio y a veces ni siquiera sabemos cuál es. Así que tenemos que buscar cuál es ese regalo que Dios nos dio, porque don es un regalo. ¿Para qué? Para ser una parte activa en el cuerpo, para servir a Dios. Para servir a Dios, porque no vas a encontrar mejor lugar, como cantábamos hoy, que servir a Dios.
no vas a encontrar mayor gozo que servir a Dios. Mira que hemos pasado por buenas noticias y todo, pero llevamos años en campamento, años viendo jóvenes tomando decisiones. Y lo que hace el equipo de los que están colaborando y trabajando en el campamento es cuando empezamos a escucharlos compartir y después nos juntamos para orar por ellos y terminan todos llorando. ¿Por qué? Porque no puedes describir lo que Dios ha hecho con tu vida. Y decir, Dios me usó para un alma más, Dios me usó para que un joven restaure su vida con Dios, Dios me usó para que alguien pueda ver su amor. Y eso es impresionante lo que sientes. No vas a encontrar mayor gozo que sirviendo a Dios en el lugar que Dios te dio. Y allí, en el campamento es un ejemplo de esto. Uno está en programa, otro está de monitor, otro hace esto, pero todos trabajamos como un cuerpo unido. Betania, que es otro ministerio que trabaja junto a Palabra de Vida, allí ellos preparando la comida con un propósito, que los jóvenes puedan estar bien para escuchar del Señor, para que no tengan nada de qué quejarse, y todos trabajando con un mismo propósito. Todos somos un cuerpo. La iglesia tiene que funcionar igual. Otra vuelta hablando de eso con unos muchachos que tocaban alabanza, hablábamos de un joven que conocíamos por YouTube y todo eso, que él perdió los brazos y toca el piano con los pies. Es muy bueno, pero nunca va a llegar al que toca con las manos. Primero porque el pie nunca va a llegar a una octava, porque hay cosas que no las va a poder hacer, porque el pie está limitado, toca muy bien. Hay gente que hasta que pinta con los pies o pintan con la boca y lo hacen muy bien y mejor que algunos que tienen manos porque no han perfeccionado los que son manos. Pero en el cuerpo cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su lugar. Y si nosotros usamos el GPS de Dios, una vez que llegamos a la santidad, que nos acostumbramos a escuchar a Dios, que queremos agradarle a Dios, empieza, Dios, ahora quiero servirte. Guíame para que pueda servirte. ¿Y sabes qué? Dios te va a guiar al servicio. Y quizás uno en una cosa, otro en otras. Cuando compartíamos allí con los jóvenes, con el equipo y orábamos, recordábamos a aquellos que han dado dinero para que jóvenes puedan ir, que los se han becado. Recordábamos a los que pintaron los banners que tenemos aquí en la iglesia, a los que grabaron la voz de la obra misionera, porque un montón de jóvenes se quedaron para hablar y tomar decisión para ser misioneros, para prepararse para ir al instituto bíblico después de la obra misionera, y sois parte. Pero cada uno en su lugar, cada uno en su lugar del cuerpo. Todos podemos servir, pero tenemos que aprender a escuchar el GPS de Dios. Cuando nos diga, hey, este es tu don, hazlo de esta forma. Mira, aquella persona necesita de Cristo. Si tienes el GPS y tu don es el evangelismo, vas a ver una persona y lo primero que vas a pensar es, necesita de Cristo. Si tienes un don de misericordia, vas a ver a esa persona y decís, ¿cómo le puedo ayudar? Si tienes el de servicio, uy, mira, se cayó esto, ¡buah! Y te levantas rápido a levantarlo, estás preocupado en servirle, en que se sienta cómodo, que se sienta bien, y Dios te va a usar para mostrar su amor a través de tus dones. Y todos hacemos la obra. Así que el GPS de Dios es la guía para nuestra salvación, es la guía para nuestra santidad y la guía para nuestro servicio. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escucharlo? ¿O seguimos haciendo que recalcule? Porque vamos en la dirección que nos envía. Así que desafío para esta semana, escuchar nuestro GPS con una oración. Agarrar el microfonito de Google y si es lo que te falta, quieres la santidad y quieres perfeccionar eso en tu vida esta semana, pincha ahí en el micrófono y cuando te ponga ahí, habla en esa oración, dile, Dios, quiero ser más santo. Dios, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Ahora, tienes que... Porque a veces no entendemos la salida y en el dibujo del mapa lo vemos ahí en el GPS, por eso siempre lo ponemos a la vista y tienes que escuchar su voz. Porque entre las dos es la combinación perfecta para que no te equivoques de camino. Ventajas del GPS de Dios, jamás va a dar un fallo de sistema, jamás se reinicia, jamás se equivoca de camino y jamás se queda sin cobertura. Siempre está activo para nosotros. Solo falta que vayamos a la Biblia, que lo miremos y que escuchemos al Espíritu Santo. Quizás por eso me gustaba mucho una frase, y con esta voy a terminar, y que la suelo poner cuando alguien me pide una Biblia o algo, y le escribo ahí, ¿no? Este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Si lo leemos, es fácil saber lo que está bien y lo que está mal. Cuando lo ignoramos, nos cuesta. Porque aquí está en todo lo que necesitamos. Escuchemos la voz de Dios, el GPS de Dios, el Espíritu Santo precioso que Dios nos dio, que vive en nosotros, está en nosotros para ayudarnos. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu guía. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas. Gracias porque siempre recalculas cuando nos equivocamos para llevarnos al lugar correcto. Ahora, Señor, ayúdanos a no ser obstinados, a no ser cabezotas creyendo que tenemos la razón y querer seguir por nuestro camino alejándonos más de ti, Señor. Que podamos hacer ese cambio de sentido, Señor, y empezar a caminar hacia ti en santidad y en servicio. Oro, Señor, por si alguno aquí todavía no te ha recibido como Salvador. Que pueda encontrarte hoy, Señor, que pueda escucharte, que esa primer parada, Señor, de la cruz sea para ellos y que tú les digas hoy, Señor, te amo, te amo, te amo. Que puedan entender ese amor, Señor, y decirte, yo quiero ser salvo, yo quiero un Dios grande, yo quiero que perdone mis pecados y yo quiero una vida eterna. Oro por aquellos que ya lo hicieron, Señor, para que puedan seguir ese camino, esa guía a la santidad y al servicio. Y que juntos, Señor, podamos ver cómo tú nos usas para que otros sigan llegando a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues aprovechemos a saludarnos, no salgamos corriendo y estamos despedidos.